Este es un nuevo video de lo que es la sección de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, que se llama Palabra de Historia, ¿no? En este 2021 iniciamos con esta sección básicamente histórica, recordando aquellos eventos y hechos que la historia oficial, podemos decir, ha dejado un poco de lado. Lo que trataremos en el día de hoy es lo que fue conocido como la masacre de la Forestal, y es lo que ocurrió entre 1919 y 1921 en el norte chaqueño de Santa Fe, en el norte de la provincia santafesina, allí en el Chaco santafesino, como se refiere, donde en la empresa conocida como la Forestal de capitales británicos, y se encargaba del tanino y del quebracho, se produjeron una serie de revueltas y de huelgas obreras que tuvieron una violenta y sangrienta represión de parte del Estado de aquel momento, y también con el beneplácito de la empresa de capitales británicos, ¿no? Eso generó una serie de asesinatos y violaciones a los derechos humanos que hasta muchos años antes no se producían, y que se debieron a aquella revuelta de los reclamos de los trabajadores de la Forestal por sus derechos y por más respetos a sus cuestiones laborales, ya que no siquiera recibían muchas veces su salario, y cuando recibían su salario la propia empresa, la Forestal, tenía incluso una moneda propia que hacía que ellos gastaran sus alimentos en la propia empresa. Básicamente no cobraban nada y se encontraban en condiciones de esclavitud muchos de esos trabajadores. Esto motivó estas huelgas y estas revueltas obreras que tuvieron el desenlace sangriento que veremos a continuación. Así que esto es un nuevo programa de Palabra de Historia referido a la masacre de la Forestal allá por los años 1919 y 1921. Promediando el siglo XIX, el Chaco santafesino era una tierra indómita, moteada de humedales y bosques de quebracho colorado, todavía parcialmente habitada por indígenas, abipones y mocovíes, que pronto serían desplazados o eliminados por las campañas militares, y con algunas colonias agrícolas y chacras dispersas. La vida transcurría dentro de las circunstancias y conflictos característicos de las zonas de frontera, como se le decía en aquel momento. Pero esto cambió allá por 1872. Más específicamente, 2 años después, el 10 de marzo de 1874, embarcaron el buque Gessendi desde el puerto de Liverpool con destino a Santa Fe 37 cajas de hierro, en las cuales había 187 libras esterlinas. Ese monto era el total de un empréstito celebrado por la firma londinense Murrieta y compañía, y el gobierno de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de conformar el capital inicial del Banco Provincial de Santa Fe. El crédito se había firmado el 22 de junio de 1872, con el apoderado de la entidad prestamista, el doctor Lucas González, quien luego también arbitraría al representante del Estado santafesino a la hora de saldar la deuda. En julio de 1881 la deuda era de 110.873 libras esterlinas y 3 chelines. Es entonces cuando la provincia, a sugerencia del propio Lucas González, decidió pagar ese compromiso con tierras fiscales. A tal efecto se destinaron 668 leguas de territorio. La operación se concretó a través de una ley de la propia legislatura santafesina, sancionada el 5 de octubre de 1880. La escritura debía ser firmada por el mismo Juan Bautista Alberdi, que intervenía a nombre del gobierno, pero no lo pudo hacer por problemas de salud. Lo reemplazó un inglés, Federico Woodgate, que junto a Lucas González firmaron la entrega del Chaco santafesino en una extensión de 1.804.563 hectáreas cubiertas por bosques de quebracho, la más importante reserva de esta especie arbórea en el planeta, que comprendía el este y el norte de la provincia de Santa Fe. En los escaños del Congreso nadie cuestionó la venta, tal vez porque se habían untado algunas manos o porque se rumoreaba que las tierras se subdividirían en colonias. Para el flamante Estado Nacional, la región necesitaba pobladores europeos, es decir, blancos, con disciplina para el trabajo. Es más, durante algún tiempo se consideró al Chaco Austral como zona de excelencia para la instalación de colonos anglosajones. El gobierno provincial cobró 1.002.594 pesos, pero devolvió en juicios reivindicatorios la suma de 3.212.190 pesos, y así nació la Santa Fe Land Company. Después, Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles, la Forestal Limitada.
Después también se llamó La Forestal Argentina, Sociedad Anónima de Tierras y Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales. Una empresa de capitales británicos y alemanes que se instaló en la ciudad de Santa Fe en 1906. La Forestal, con sus 2 millones de hectáreas, 40.000 obreros y empleados, 4 fábricas, 6 ciudades, un tren, 400 kilómetros de vías, un puerto, barcos, policía, moneda y banderas propias y fortunas en maquinarias, pronto se convirtió en un estado dentro de otro estado. El gigantesco imperio se dedicó a triturar troncos para obtener tanino, sustancia empleada en el curtido industrial del cuero e incluso como colorante para diversas actividades como la viticultura. Además, la madera se empleaba para la construcción de muebles, edificios, durmientes ferroviarios. Los ferrocarriles británicos en la India, por ejemplo, corrían sobre durmientes de quebracho argentino. También se utilizaba para embarcaciones, puentes y postes de telégrafo. La organización fabril era de 2 grandes figuras obreras. Estaba el operario de fábrica y el hachero u obrajero. Esta última está dividida en una serie de funciones, desde el hachero propiamente dicho hasta el labrador pulidor, que limpiaba el árbol ya cortado y le daba forma al rollizo. También estaba el carrero, que transportaba los rollizos hasta el ferrocarril. En el mundo de la fábrica existía el operario con sus distintas calificaciones: cocinero, aserrinero, peones y sirvientes, entre otros más. También estaban los obreros del ferrocarril privado y los marítimos de la Forestal, ya federados en la década de 1910. Además, los empleados administrativos, con gran diferencia salarial y de trato respecto de los operarios, y los empleados jerárquicos. Puede hablarse de 20.000 personas que dependían de la Forestal. Los obrajeros trabajaban de sol a sol y recibían 2,50 pesos por tonelada de leña, en vales que solo podían cambiar por mercaderías en almacenes de la propia empresa La Forestal. Pero la compañía vendía la producción a un precio 20 veces superior. Además, las 3/4 partes de los 30.000 pesos diarios pagados, en concepto de mano de obra, regresaban a las arcas de La Forestal a través de la proveeduría. La mayoría de los obreros eran jóvenes, de entre 20 y 30 años, a los cuales una década de trabajo en el monte y las enfermedades sociales, como la tuberculosis, destruían su propia salud. Los trabajadores vivían hacinados con sus familias en chozas o en ramadas que denominaban benditos. Cuando un peón era rechazado por el jefe de fábrica, era despedido y desalojado de su humilde vivienda por los capataces y la propia policía que tenía la Forestal interna. Todo, vidas, herramientas, alimentos, hasta la tierra pisada, el aire respirado y las alimañas del monte eran de la compañía. En caso de resistencia, la familia y sus muebles eran sacados con violencia del rancho y arrojados sobre un carro, que los llevaba fuera de los límites de la compañía. Así, padres e hijos terminaban abandonados en medio del campo. El poblamiento que se dio en torno a la actividad forestal produjo flujos migratorios internos de Corrientes, Chaco y Paraguay. La gran mayoría de los trabajadores del monte, principalmente en las primeras décadas, eran indígenas, Cuón, Mocoit o guaraníes, que fueron forzados a trabajar en las obrajes para sobrevivir, como consecuencia de las campañas militares de conquista territorial. Además, les pagaban menos que a los criollos por el solo hecho de ser indígenas. El trabajo del monte también formó parte del universo forestal, que tan magistralmente describió en 1917 el escritor y periodista uruguayo Horacio Quiroga en su cuento Los Mensú, como parte de su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Antes de que finalizara la segunda década del siglo XX, los libros de Marx y Lenin y las noticias sobre la reciente revolución bolchevique en Rusia llegaron a manos y oídos de muchos obreros. Gente de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, se había filtrado y hablaba de derechos obreros, de acción de lucha, de huelgas, a través del puerto. Lo habían hecho para encontrarse con los propios obreros, ¿no? Con ayuda de los mineros entraban las primeras armas a través del puerto, como decimos anteriormente. Villa Guillermina tenía 7.000 habitantes. El pueblo había sido fundado ya por 1900, antes de la propia instalación de la Compañía La Forestal. A comienzos de la década de 1910, los trabajadores comenzaron a organizarse con el fin de reclamar mejoras en las terribles condiciones de trabajo y de vida a que estaban sometidos. Las luchas obreras fueron alentadas por activistas anarquistas que concurrían a los obrajes para despertar la conciencia de los trabajadores y los que apenas se tenía memoria. Entre ellos se encontraban Juan Giovetti y Fran
La Fuente, Vera Cocha y Luis Lotito. Así se formó el primer centro recreativo en Villa Guillermina, que luego fue local sindical de la Fora. Juan Giovetti logró introducir, quién sabe cómo, una imprenta y comenzó a redactar y editar el periódico Aña Memuí, Hijo del Diablo. Hacia 1915, el malestar de los pueblos de Villa Guillermina, San Cristóbal, Tartagal, Villa Ana y otros se hizo público en los medios políticos de Buenos Aires. El Congreso de la Nación envió una comisión investigadora a esos lugares. A su regreso elaboró un informe donde señalaba que para corregir las males que sucedían en Santa Fe había que crear escuelas. Solo unas pocas veces se levantaron en el Congreso contra la explotación que sufrían los trabajadores de la forestal, especialmente las de Alfredo Palacios, Belisario Salvadores y Amadeo Ramírez. Un año más tarde, el diario La Razón de Buenos Aires calificaba de excelente el ejercicio de la forestal. Por entonces la compañía era dueña de 2.100.000 hectáreas y pagaba como contribuyente provincial unos 300.000 pesos anuales. En cambio, en Londres oblaba en concepto de impuestos y otros rubros 768.036.017 libras esterlinas. Pasado a pesos, eran 8.797.503 pesos argentinos de ese momento. El gobierno de Su Majestad cobraba casi 8,5 millones de pesos más que la provincia de Santa Fe, productora del quebracho. Hacia 1919, las fábricas de Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal, Santa Feliz y La Gallereta producían 5.500 bolsas de tanino por día, las que se vendían a razón de 40 pesos cada una. Las más de 10.000 trabajadores ocupados en las fábricas ganaban un promedio de 3 pesos por día. Un observador de entonces estimaba que de los 30.000 pesos diarios pagados por la empresa como salarios, 3/4 partes regresaban a sus arcas a través de sus proveedurías. En julio de 1919 se declaró el primer movimiento huelguístico. Los obreros demandaron aumento de salarios, disminución de la jornada de trabajo de 12 a 8 horas y suspensión de los despidos. Los reclamos fueron oídos luego de varios días de huelga, cuando los trabajadores del ferrocarril comenzaron a obstaculizar el recorrido de los trenes en el trayecto del kilómetro 39 y el empalme Villa Guillermina con el ferrocarril Santa Fe. La siguiente huelga comenzó el 13 de diciembre de 1919 y se prolongó hasta mediados de enero de 1920. A través de la Fora y del 9º Congreso sindicalista, los obreros en petitorio que la empresa rechazó, y así se desató el conflicto. Los puntos del petitorio que habían presentado los obreros incluían jornada de 8 horas, descanso semanal, algunos feriados, mayores jornadas para todas las categorías, mejoras de infraestructura edilicia en las viviendas y el último punto, el número 35, tal vez el que marcaba el tono del conflicto de clase existente, decía textualmente: se les exige a los empleados jerárquicos de la forestal que exhiban mayor respeto hacia los obreros. Prácticamente un convenio colectivo de trabajo. La forestal logró entonces que la gobernación de Santa Fe, a cargo del dirigente radical, el abogado Enrique Mosca, el mismo que en 1946 integró junto a José Tamborini la fórmula presidencial de la Unión Democrática que perdió la elección frente a la dupla de Juan Domingo Perón y Hortensio Quijano, formara una gendarmería volante a su servicio. El gobierno radical asignaba entonces a los miembros de este cuerpo de gendarmería, que no de confundirse con la Gendarmería Nacional Argentina que se creó en 1938, un salario de 150 pesos. La forestal reforzaba los salarios con 450 pesos adicionales por mes y una partida de otros 70 pesos para forrajes. Además, suministró uniformes, armas y medios de transporte. La forestal incluso proporcionaba a los comisarios, podemos decir de alguna forma, de la gendarmería volante, casa, habitación, luz, leña y caballos. Una convocatoria tan generosa y la perspectiva de actuar con impunidad reunió asesinos y desarmados de todo tipo dispuestos a la violencia. Además, la empresa logró que de las cárceles provinciales liberaran para el servicio en la gendarmería propia de la forestal a presidiarios peligrosos y los integró al cuerpo de seguridad, como ellos le llamaban. A ellos se unieron algunos soldados y oficiales del Regimiento 12 de Infantería. Para marzo de 1920 continuaban los despidos y atropellos de la forestal. Los gendarmes golpeaban con más fuerza y desconocían las conquistas logradas por los trabajadores en la última huelga. Ese cuerpo paramilitar le costaba a la empresa entre 30 y 40 mil pesos mensuales,
lo que equivalía a las jornales de 400 obreros. La población los bautizó rápidamente con el nombre de cardenales, por su ostentosa vestimenta. La compañía, convencida de que necesitaba más seguridad, contrató 80 civiles en Santa Fe. Los armó con fusiles Winchester, revólveres y cuchillos. Desde Buenos Aires comenzaron a llegar también miembros de la Liga Patriótica, que siempre concurrían al lugar en que se producían huelgas de carácter revolucionario. Además, Lorenzo Anadón, vicepresidente de la compañía, era miembro de la Liga Patriótica. La represión desatada por los parapoliciales y rompehuelgas fue feroz. Activistas como Luis Lotito y Juan Giovetti fueron apresados. Algunos testigos contaron cómo el Cuerpo 12 de Infantería intervino con fuego de ametralladoras contra los huelguistas. Según el Diario de Santa Fe, solo en la jornada del 26 de abril, un rumor indicaba que habían muerto 200 obreros. Rápidamente el hecho fue desmentido por las autoridades santafesinas. Entretanto, el directorio de la compañía forestal vendía porciones de tierra ya devastada y compraba nuevas con lotes de quebracho. Los despidos se sucedían, la represión y la cárcel eran cosa común. La empresa hizo listas negras con los trabajadores más combativos, saqueó e incendió sus casas, desplazó a chaceros de un enclave a otro, vedó la provisión de agua que llegaba en tren a los obrajes y cerró establecimientos. Para 1921 había 12.000 obreros despedidos, lo que provocó el vaciamiento de los propios pueblos que habíamos nombrado anteriormente. La forestal comenzó a cerrar establecimientos y corrió la voz de que se disponía a producir un lockout. Ofreció a los trabajadores que quisieran regresar a sus lugares de origen pasajes de ferrocarril y dinero para el viaje. Comenzaba la despoblación. Unida a esta decisión, la compañía resolvió golpear más bajo y en un alarde de extraño nacionalismo prohibió el uso de los colores rojo y granate en las vestimentas, por ser juzgado peligroso para los intereses de la empresa. Así lo referían. Los cardenales, gendarmes parapoliciales de la propia empresa, atrapaban a la gente en las calles y les arrancaban las rotosas prendas, a tirones, y se les obligaba a gritar «Viva la patria». En 28 de enero de 1921 se desató otra huelga. La resistencia de los obreros, a quienes el accionar de la Fora proporcionó una enfervorizada conciencia de justicia y libertad, se inició en Villa Guillermina y Villa Ana. Simultáneamente, luego de que un comisario que registraba obreros a la salida de una fábrica resultara muerto, en apariencia por un policía no uniformado de la empresa, hecho que fue utilizado como excusa para desencadenar la represión. Relata Gastón Gori. Se vivía en un volcán. Con las primeras víctimas caídas en los choques se desató la violencia. Los huelguistas ocuparon vagones, zorras y caballos para transportar obreros que se plegaban al movimiento. La gendarmería volante actuaba en patrullas por las líneas ferroviarias y en zonas de obrajes para proteger las comunicaciones y se concentraba, con otras fuerzas, en las dos localidades, Villa Guillermina y Villa Ana, como habíamos dicho anteriormente. Los ataques fueron violentos. La represión tuvo caracteres de caza de hombre y en los bosques se comenzó a vivir ambiente de guerrilla para salvarse de la muerte. Los diarios indicaban que el tiroteo es continuo y en todas direcciones. Pobladores y familiares enteras huían desprevenidos ante la violencia de los gendarmes. Sacaban a los obreros fuera de sus chozas, atacaban a las mujeres y luego ponían fuego a sus pertenencias. Esta era su política de deportaciones, al amparo del gobierno nacional en manos del presidente Hipólito Yrigoyen. Era tal el éxodo que el entonces gobernador del Chaco, otro radical, Oreste Arbo y Blanco, envió una nota al Ministerio del Interior señalando: llegan al Chaco en número alarmante familias acosadas por la miseria, buscando en este territorio alivio a su situación. Nunca se sabrá cuántos muertos dejó la faena de la gendarmería volante. Ni siquiera los cruces anónimos de los comentarios identifican a todos los caídos. Las crónicas periodísticas de la época hablaban de más de 600 obreros asesinados. Jornadas de horror, quizás solo comparables a las vividas por la represión oficial, también de ese mismo gobierno, en las huelgas de la Patagonia. Cabe destacar que estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, toleradas y mantenidas impunes por la indiferencia de un gobierno constitucional, democrático y popular, el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, que luego muchos historiadores y periodistas prefieren ignorar. Lamentablemente la cuestión no concluyó con esa masacre. Entre 1948 y 1963, la forestal clausuró finalmente sus 4 fábricas de Santa Fe. Había puesto en marcha el plan de retirarse progresivamente del país, obteniendo todas las ventajas posibles, levantando las vías férreas, telefónicas y hasta los puertos, dejando grandes deudas con sus proveedores y trabajadores, mientras instalaban su nuevo destino,
que era Sudáfrica, y aumentaba la producción y venta de mimosa, un arbusto capaz de producir el tanino más barato que el obtenido aquí en el Quebracho. Así que esta es una de las masacres de la historia argentina. Hemos citado a partes del artículo El triste recuerdo de la forestal de Cristian Soraullán, hecho el 22 de febrero del 99. Así que podemos decir que ha quedado o ha dejado de tener el recuerdo que se necesita de lo que fue esa masacre, ¿no? Que más o menos se estima cerca de 600 obreros asesinados por esa policía paramilitar que tuvo la propia compañía La Forestal, y que, bueno, el Estado en ese momento permitió que ocurra esta cuestión. Así que recordamos a los caídos en la masacre de La Forestal y repudiamos estas acciones de lo que fue en ese momento la Liga Patriótica, una liga de derecha asesina y criminal que tenía el beneplácito de las élites de todas las provincias y sobre todo de la élite nacional que se instalaba aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que esto ha sido el recuerdo y el programa de Palabra de Acción que realizamos nosotros en esta sección conocida como Palabra de Historia. Así que esto es la masacre de La Forestal que se dio en la provincia de Santa Fe.